Buenos días, me llamo John Bilbozo Návar, soy alumno de la UNIR del graduado de Trabajo Social y ahora voy a presentar un poco el trabajo del conflicto de Sudán. He elegido este país porque donde trabajo hay un menor que es de allí y ha venido desde allí. Entonces me ha estado explicando un poco su problemática social, su problemática política, su problemática económica en la actualidad. Luego he hecho una investigación tanto de libros, internet, de una persona del barrio conocida que es historiador sobre un poco Sudán y me he informado. Entonces un poco va a ser así, el trabajo. La distribución del trabajo la he dividido en dos bloques. Una es el puro trabajo, es decir, lo que pone en la actividad, y luego quería poner un poco una entrevista que he hecho con el menor para que me explique cómo está en la actualidad este país. Entonces, la primera parte va a ser un poco la historia, los conflictos y las posibles soluciones de Sudán, y luego la tutoría con el menor. Bueno, el primer punto del trabajo va a ser un poco la historia, ¿no? De dónde viene Sudán, cómo viene, qué ha pasado a lo largo de la historia y cómo ha llegado hasta el motivo de los conflictos finales, ¿no? Bueno, Sudán consigue la independencia y se ocurre la primera guerra civil sudanesa, ¿no? Que va de 1955 a 1972. Esta primera guerra civil se produce por un conflicto tanto religioso, étnico, político entre las dos partes de Sudán. La parte del norte de Sudán, la parte de arriba, y la parte del sur, que es la de abajo. Eh, Diferencias entre ellas: la parte de arriba es la del norte, es toda la zona árabe de religión musulmana, donde está el proceso, donde está la educación, donde está la parte económica muy fuerte. Y luego la parte del sur está la zona religiosa animista, cristiana, y la zona negra. Es decir, en esta parte está es la zona muy desarrollada del país, y se abastecían de estas personas para hacer trabajos muy denigrantes con ya casi esclavitud. Entonces se alza en la parte del sur y comienza la primera guerra civil. Después de esta hay un periodo de un poco de transición y un poco de paz y sosiego, pero sigue habiendo conflictos sociales. Y en 1983 vuelve a estallar otra guerra civil, que esta es la segunda, que va desde 1983 hasta 2005. Esta ya es más famosa porque la guerrilla dispara un avión comercial o un avión de pasajeros y lo derrumba. Entonces ya empieza a coger un poco carácter internacional. En 1989 hay un golpe de Estado y dura hasta la actualidad. Se proclama presidente de Sudán un presidente musulmán de la zona norte del país. En el 2005 llegan a un acuerdo general de paz, porque se meten las Naciones Unidas, se empiezan a meter países internacionales, se empiezan a meter organizaciones no gubernamentales por toda la situación de crisis, situaciones bélicas, crímenes de guerra, barbaridades, pobreza y demás características. Se genera una nueva constitución y en el 2011 dejan y permiten un referéndum con el cual se independiza la zona sur de la zona norte y se llama República Sudán del Sur. Esta zona, al ser la más pobre, al no tener industria, al no tener economía, al no tener posibilidades ni habilidades, porque nunca las han tenido, nunca se las han dado, Naciones Unidas les ayuda, están asociados a la Liga de Estados Árabes Unidos, la Unión Africana, es decir, por mediación de diferentes asociaciones, países, ONGs, empiezan a tirar poco a poco para adelante, pero aún así hay mucha miseria, mucha pobreza, pero por lo menos tienen una cosa digna y que han quitado la esclavitud. Vale, ahora más concretamente nos vamos a centrar en el vídeo del trabajo, que va y cuenta cómo es la historia, el porqué, los motivos de la Segunda Guerra Civil Sudanesa, ¿no? Que van desde el 83 hasta el 2005. Empieza en el 83, pero no coge auge hasta el 86, cuando la guerrilla bombardea un avión
con pasajeros y lo derriba y mueren la mayoría de los pasajeros, ¿no? Entonces ya Naciones Unidas y los países más poderosos empiezan a entrar en el conflicto. Esta guerra comienza un poco como la anterior. Es una guerra interna del país entre la zona norte, la zona árabe, la zona rica, la poderosa, la que tiene habilidades y la economía, ¿no? Y luego la zona sur, que es la zona cristiana animista o la que no tiene posibilidades y además la que usan de mano de obra muy barata, casi llegando a la esclavitud para realizar los trabajos del sur. También fue un conflicto en el cual el rey o el que mandaba en ese momento quiere imponer la ley islámica, que es la Sharia, a todo el país. Y mucha gente del sur, al no ser musulmana, se impone y se releva. Por lo que empieza ya a coger un conflicto bélico. En la zona del sur apoya casi el 90% a la guerrilla, quitando las tres capitales que son del presidente o de la zona árabe. Pero que luego al final de la guerra civil, la recupera los del sur y casi las tres provincias del sur enteras son de la guerrilla, vamos. El problema que tienen durante el 83 y el 2005, no permiten aterrizar aviones por seguridad, pero la guerrilla sí acepta que vengan aviones con ayuda humanitaria, comida, medicamentos y mantas o ropas. El asunto es que el presidente de la zona norte dice que no permite por seguridad, entonces no entran. Se genera, al no haber posibilidades y al no entrar por ayudas humanitarias, se genera muchísima pobreza, muchísima miseria, ¿no? Luego, los únicos que ayudan a la zona sur es un poco es Etiopía y la zona de Emiratos Árabes, pero no ayuda suficientemente al ser musulmana y al ir los del sur contra los musulmanes. Mientras que Etiopía, como he dicho antes, manda comida y armas, pero no es muy voluminoso, o la cantidad muy alta para poder solucionar el problema común. Bueno, hablando de la guerrilla, tienen una educación militar ya que provienen del antiguo gobierno militar sudaní, que está en la capital, que es en el norte. Se rebelan y salen de ese gobierno militar o del ejército y entran en la guerrilla. Su comandante es el doctor John Garate. Es un señor que estudió en Estados Unidos, se doctoró y pide una serie para que se termine la guerra o la guerra entre ellos, pide una serie de características, ¿no? Que el gobierno tenga democracia para todos y en condiciones iguales para todos. No tienen que imponer ninguna religión, sino que el pueblo de Sudán, desde todas sus partes, con sus características sociales y diferencias, pueda elegir en unanimidad y en democracia, ¿no? Luego, hay que aceptar las muchas nacionalidades que tiene el gobierno y que tiene el país, es decir, tanto la musulmana como la cristiana, como la animista, como la negra, todos. Y luego quiere un Sudán para todos y para todas, independientemente de la religión, la raza y el poder económico de las personas. Quiere un país en democracia y libertad de elección para todos los individuos que forman ese país. Ahora voy a hablar de la situación civil del sur y las posibles soluciones al conflicto de Sudán. Después de la independencia del referéndum, se originó la República Independiente de Sudán del Sur. ¿Qué se ha generado con todo esto después de todos los años de situaciones bélicas, miserias, pobreza, crímenes de guerra?
etcétera, etcétera, etcétera. Esa situación se ha generado un montón de pobreza, tanto pobreza infantil como pobreza entre los civiles de Sudán del Sur. A cifras que dice la ONU, al año mueren 2 millones de personas por hambre dentro del país. Y luego tienen varias costumbres muy... Bueno, costumbres o comportamientos de ellos, ¿no? Es decir, a la hora de comer, si no hay comida para todos, lo tienen jerarquizado. Primero comen los hombres, luego comen las mujeres y por último los niños. Y generalmente los que más necesitan son los niños. Entonces por eso se produce tanta muerte infantil. Aparte de esto, de la situación que hay, luego las guerrillas y los guerrilleros, al tener esta situación, suelen fumar muchísimo, o le suelen muchísimo al tema del tabaco. Pero como no tienen dinero para tabaco, lo que suelen fumar se llama bongo, que son las semillas y los tallos de la marihuana triturados. Esto lo que genera es unos conflictos entre ellos, porque se vuelven muy agresivos y unas peleas constantes entre ellos. Soluciones para toda esta situación, pues las soluciones son muy difíciles. Desde las Naciones Unidas o de las asociaciones no gubernamentales o las ONGs están pidiendo ayuda humanitaria, ayuda de medicamentos, alimentos, comidas, y luego también lo curioso es que están intentando sembrar los campos, es decir, semillas, piden semillas para que tengan agricultura y ganadería y puedan empezar otra vez a servirse y abastecerse por ellos mismos. Se está mejorando, lo que pasa que esto es como un maratón y empiezas poco a poco y es una carrera constante. Están mejor que el año pasado, por ejemplo, aún así hay que seguir mejorando. Naciones Unidas, por ejemplo, ha mandado un escrito de la situación de hace 5 años, que era muy dramática, a esta que empieza a ser menos dramática, pero sigue siendo dramática. Por lo que, por ejemplo, las soluciones es dejarles trabajar a ellos, que eso es un pueblo trabajador, darles las herramientas y un poco seguirles en una hoja de ruta. Vale. Bueno, ahora viene la segunda parte del trabajo, ¿no? Y en esta voy a explicar un poco la historia de un menor que está en el hogar en el cual trabajo. Yo trabajo en un hogar de menores extranjeros no acompañados y este ha venido de Sudán hasta Bilbao. Hemos estado hablando y hemos hecho una tutoría de los motivos del porqué de esa emigración y bueno, me ha estado explicando un poco la situación. Esta persona, bueno, este chico es de Sudán del Sur, este es musulmán. De la parte norte, que es la zona musulmana. Él me ha dicho que hay mucha pobreza, que hay mucha delincuencia, que hay mucha criminalidad y muy mal, dice él. Entonces que ha decidido venir a Europa para mejorar su situación en busca de un mundo mejor, ¿no? Al preguntarle sobre las diferencias entre Sudán del Sur y Sudán del Norte, él es claro, ¿no? Me dice que Sudán del Sur dice que son un poco malos, que siempre han querido guerras y tal, pero sí que luego me admite que son muy pobres, se han estado aprovechando y hasta que se han enfadado. Entonces viene siendo un poco, cuenta la historia del vídeo, ¿no? Que los del norte se han aprovechado de los del sur se han enfadado, han cogido y han empezado los conflictos. Explica que él tiene amigos del sur y que siempre se han llevado bien. Lo que pasa que los mandatarios o los altos cargos, para realizar los trabajos y sacar mayor beneficio, pues no pagaban o mataban o hacían barbaridades, ¿no? También incluso habla hasta de violaciones a las chicas del sur. Le he preguntado a ver qué le parecía y qué posibilidades da, y la verdad que claro, el menor bastante se preocupa con su futuro, ¿no? Que es venir aquí, que ya lo ha logrado, y me dice que ahora está mejor, que la situación del país está mejor, que la parte del sur va a su historia, es decir, intenta mejorar y la parte del norte va a lo suyo, ¿no? Y eso me ha explicado. Él está muy contento, que él tiene relación con gente del sur, pero que no deja de decir que, bueno, que la culpa la echa a ellos, que es un poco de ellos, que tenían que trabajar más y, bueno, ¿no? Le intentas explicar sobre que había que trabajar en iguales condiciones y te dice que ellos tampoco tenían trabajo y tampoco se quejaban.
esa es un poco la situación y la conclusión de que me ha dicho el chaval. Vale. Bueno, y a tema de conclusión o para finalizar el trabajo, decir que bueno, que me he intentado empapar de la historia de Sudán, de sus dos partes, de la del norte y la del sur, de cómo logran la independencia, del porqué, del motivo, y al final, pues como en todos los conflictos bélicos, aquí hay dos partes, ¿no? Una que se aprovecha de la otra, el grande se come al pequeño, el pequeño se enfada. Entonces, bueno, decir que la mayoría de los problemas también de aquí y del mundo son por síntomas parecidos, es decir, si no está por aprovechamiento de los mayores a los pequeños, está por situaciones bélicas por raza o por religión o por... Al final siempre son las tres mismas, ¿no? Cristianos contra musulmanes, la zona me aprovecho de una gente que tiene menos desarrollo y me aprovecho de ellos hasta casi ponerles en esclavitud, y un poco eso ha sido lo que he visto y a la conclusión que he llegado. ¿Soluciones? Pues bueno, un poco utopía, pues hacer unas políticas un poco más éticas y más pensando en el prójimo, es decir, no hagas lo que no quieres para ti, no se lo hagas al de al lado. Yo creo que pensando esos valores o eso, yo creo que solucionamos un poco el mundo y hasta mi propio barrio, porque aquí también se producen situaciones parecidas de desigualdad, de aprovechamiento y de situaciones un poco de caraduras, por decirlo mal y rápido, ¿no? Y eso ha sido mi trabajo. Me ha gustado mucho, he aprendido mucho y espero que el vídeo que le guste. Y muchísimas